Muy buenas noches a todos, queridos amigos del canal del ingeniero Gustavo Villarreal. El día de hoy, aniversario de nuestro canal, tengo el gusto de presentar y entrevistar a un colega, a un amigo querido y a un youtuber muy admirado por mi persona, que es el señor Sergio eh, Martínez, ¿ok? Y bueno, él es historiador de profesión. Tiene un canal de temática de la Segunda Guerra Mundial, muy exitoso, por cierto, llamado Historias Bélicas que merecen ser contadas, principalmente en YouTube, el cual recomiendo ampliamente para aquellos que, como yo, somos amantes de esa temática, con entrevistas muy buenas y muy serias sobre la temática. Así que el día de hoy he querido tener el gusto de invitarlo a nuestro canal, que aunque es de geopolítica, quería explorar un poco la temática muy interesante de hipotética, ¿no? ¿Cómo hubiera podido Alemania, la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, haber ganado la guerra, ¿no? ¿Y qué oportunidades perdió para poder concretar ese triunfo? ¿Qué pudo haber hecho de diferente para poder lograr ese objetivo? Así que vamos a tener el gusto de escuchar las opiniones de Sergio, a quien doy una calurosa bienvenida. Sergio, un gusto saludarte, verte por el canal y agradecerte la oportunidad de poder compartir tus conocimientos. Pues buenas noches aquí desde España, Gustavo. Muchísimas gracias por invitarme a tu canal. Y bueno, aunque tu canal sea de geopolítica, como has comentado, yo me centro más en lo que es historia militar y principalmente Segunda Guerra Mundial. Pero tengo que decir que recientemente alguna vez me han invitado canales similares al tuyo para hablar de Segunda Guerra Mundial y muchas veces al final la historia es historia, la historia se repite y debido a que la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto más grande de la historia de la humanidad, pues al final eh, muchas de las cosas que ocurrieron hace 80 años son comparables a las que ocurren hoy en día y viceversa. O sea que suelen gustar bastante estos programas. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Entonces, bueno, comenzamos, ¿no? Nuestra batería de preguntas. Yo tengo aquí algunas que ya tenía preparado, ¿no? Para la ocasión. Y yo te quería preguntar, Sergio, para comenzar un poco con el tema, ¿en qué puntos concretos de la secuencia histórica de la Segunda Guerra Mundial crees tú que Alemania tuvo oportunidades reales de haber podido ganar el conflicto? ¿Alguna fecha, hitos, donde tú dices, aquí pudo haber hecho, aquí Mm. tuvo una oportunidad concreta? Sí, pues yo voy a hablar, esto son opiniones, al fin y al cabo, ¿no? Estamos Ujú. especulando. Depende de a quién se lo preguntes, hay opiniones de todo tipo que dicen que desde que comenzó la guerra ya Alemania no tiene nada que hacer. Esto claro, hoy en día ya sabemos todo lo que ha pasado, todo está perfectamente estudiado, la tabla de producción de cada país, de todo el mundo sabe lo que va a pasar después, cómo se va a ir desarrollando cada acontecimiento. Y hay personas que dicen, no, Alemania desde septiembre del 39 que comienza la guerra, que ataca a Polonia, ya estaba condenada porque era imposible que ganase, porque claro, fíjate que luego se iba a meter Estados Unidos, que luego se iba a meter la Unión Soviética, que luego iba a pasar tal y cual. Y no sé. Entonces, ese tipo de debates no tiene mucho sentido. Em, a ver, Alemania, como sabéis, a una breve recapitulación, si te parece, para todo el mundo que se ponga en situación, Ujú. comienza la Segunda Guerra Mundial en septiembre del 39 con un ataque alemán y de la Unión Soviética a Polonia. Alemania ataca el 1 de septiembre y la Unión Soviética ataca a Polonia el 17. Y entre las dos se reparten Polonia. A partir de ahí, debido a que Francia y Gran Bretaña habían firmado un pacto con los polacos de asistencia mutua, claro, Francia y Gran Bretaña se ven forzadas a declarar la guerra a los alemanes debido a que pues han atacado a este país aliado que es Polonia. Pero claro, únicamente le declaran la guerra a los alemanes, no a la Unión Soviética, que también ha atacado Polonia. Esto debido a que, bueno, no querían darle a Hitler y a Stalin unos enemigos comunes. Y al final, como la Unión Soviética y Alemania eran dos países, dos potencias condenadas a enfrentarse, pues tampoco le querían dar motivo para que ese enfrentamiento pues, se pudiera posponer si Alemania y la Unión Soviética se hubieran tenido que enfrentar en coalición a Francia y a Gran Bretaña, ¿no? Ya no decimos nada a Estados Unidos. Entonces, nada, le declaran la guerra a Alemania y a partir de aquí, una vez que los alemanes acaban con Polonia, en aproximadamente un mes, van a centrar toda su atención en el frente occidental, que va a ser Francia, y no solo Francia, Francia.
bueno, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, el Imperio Británico y tal. A partir de ahí, la nueva campaña va a iniciar ya en el 40, en abril, cuando los alemanes atacan Dinamarca y Noruega, y luego ya de cara a mayo en Francia. Bien, cuando los alemanes derrotan a Francia, que fue su gran enemigo durante la Primera Guerra Mundial, imposible de derrotar, y ahora en apenas una semana lo ponen de rodilla, realmente el Tercer Reich se eleva en Europa como una potencia invencible, ¿no? Con un ejército que es capaz de arrasar todo lo que se le ponga por delante. Em, y ahí digamos que llegamos al culmen del Tercer Reich, ¿no? En este mes de julio y agosto del 40. En este momento hay que decir que a Alemania ya solo le queda un enemigo, que es Gran Bretaña. Es el único enemigo que le queda en este verano del 40. Y a partir de ahí se van a producir algunos tanteos para intentar que los británicos finalmente, ojo, no se rindan, sino negocien una paz y así acabar con el conflicto, cosa que finalmente no va a suceder. Y debido a que Gran Bretaña se mantiene viva en el conflicto, cada vez más siendo apoyada por Estados Unidos, Hitler entonces vuelca toda su atención contra la Unión Soviética ya de cara a la primavera del 41. Y es aquí realmente cuando se produce cuando se produce el punto de inflexión en el que Alemania pudo haber ganado de forma total y absoluta la Segunda Guerra Mundial si le hubiera salido bien su invasión a la Unión Soviética. Estamos hablando ya en una fecha de junio del 41. Los alemanes atacan la Unión Soviética, digamos, con un sentimiento de superioridad total y absoluto, eufóricos, pensando que todo está pues hecho, que la Unión Soviética no le va a suponer mayor reto de lo que le han supuesto los franceses y los ingleses. Infravaloran mucho la capacidad del ejército rojo, al que creen un ejército mal equipado, mal mandado, sin moral, sin motivación, sin ganas de combatir, etcétera, etcétera. Las actuaciones que ha tenido el ejército rojo en países como Finlandia, pues así lo han demostrado. O sea que, y nada, pues básicamente atacan la Unión Soviética, todo va bien durante las primeras semanas, en plan resumiéndolo mucho. Y realmente lo que esperaban los alemanes, y es aquí donde está la clave de lo que pudo haber sido su victoria, lo que esperaban los alemanes es atacar a la Unión Soviética, aniquilar a todos sus ejércitos, los ejércitos soviéticos en la frontera, con una profundidad de entre 200 y 300 kilómetros, ¿vale? A partir de la frontera hacia el interior, digamos en dirección este, y a partir de ahí lo que ellos realmente esperaban era que la Unión Soviética implosionase, que se produjesen una serie de revueltas internas motivadas por las derrotas militares abismales que iban a sufrir en la frontera, que efectivamente sufrieron, y a partir de ahí que Stalin fuese depuesto, que la Unión Soviética pidiese una rendición incondicional y ya pues terminar de avanzar sin ningún tipo de oposición. Es aquí donde está la clave de todo. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que no se va a producir. Los alemanes atacan, aniquilan a todo el ejército rojo que encuentran en la frontera, aniquilan a todos los refuerzos que van llegando sin parar para intentar frenar el avance alemán, pero no hay ningún momento en el que digan, ya está, el ejército rojo ya está agotado, el ejército rojo ha colapsado. No, eso no se va a producir en ningún momento. El ejército rojo, o sea, a pesar de que es aniquilado por el ejército alemán y sufre millones y millones de bajas, tanto en el campo de batalla como con prisioneros y demás, es tal su nivel de reclutamiento, debido a que recurren a toda la población soviética, que no para de aumentar. O sea, a cada mes que pasa, en lugar de reducirse, aumenta el ejército rojo. Y con esto llegamos ya pues a diciembre del 41, ya a las puertas de Moscú, a las puertas de Leningrado, y ya tras haber abandonado Rostov, en el que mientras que el ejército alemán se encuentra completamente exhausto, tras 5 o 6 meses de avance ininterrumpido y de sufrir muchísimo desgaste, llega ya a las puertas de lo que son sus objetivos finales y finalmente no pueden hacerse con ellos. Y los soviéticos, lejos de estar agotados, pasan al contraataque. Y es Ahí te aquí, tengo ¿no? una pregunta, Sergio. Sí, O sea, lo que tú me estás diciendo es que Alemania cometió el error o el pecado de subestimar el real potencial de la Unión Soviética. Estamos de acuerdo. Y ese error en subestimación se debió
por un lado, al desprecio ideológico, es decir, este supremacismo nazi que había en la mentalidad de los líderes militares, ¿no? De que se consideraban superiores en todo sentido, y aparte al fallo de la inteligencia alemana que no fue capaz de informar quizás a su debido momento del tremendo potencial industrial de la Unión Soviética que ya venía, entiendo yo, en los quinquenios anteriores preparándose y movilizándose para una futura guerra. Tal vez sea por ahí el origen de este error de cálculo. Sí, vamos a ver. Efectivamente, como comenta, la Unión Soviética llevaba preparándose para la guerra al 100%. No es que antes no lo hiciese, sino ya al 100% desde el año 38, ¿vale? Desde el año 38. Y ya en el año 40 se cancela, si no recuerdo mal, es el tercer plan quinquenal, se cancela ese plan para todavía hacerlo más salvaje, más potente. Y a partir de ahí, bueno, pues ya desde el 38 estaba al 100%, pues ya desde el 40, que es cuando cae Francia y ya Stalin ve que el siguiente es él, pues ya, bueno, ya se pone más del 100%, ya se pone ya a un ritmo que ni los alemanes van a alcanzar en toda la guerra. Ni tan siquiera cuando se ponen ellos ya en serio a partir de mediados del 43, que se ponen en serio y que tienen su pico en el 44, no van a alcanzar los niveles que ya tenía la Unión Soviética en el año 38-40. O sea, eso ya lo dice todo. Que si además le sumes, si además le sumamos, perdón, la ayuda de Estados Unidos y el propio Imperio Británico como tal, pues eso, ya creamos un desbalanceo total y absoluto. Es Entonces, eso decir, que por un lado. la forma de hacer la guerra alemana, la Blitzkrieg, esta guerra intensa, rápida, que falla a las puertas de Moscú cuando ya no logran tomar la capital, o digamos desde Smolensk, tal vez de la batalla de Smolensk, Ujú. ya se demuestra que esta doctrina alemana no va a ser suficiente para noquear a la Unión Soviética y se pasa a una etapa de guerra de desgaste, es ahí que ya está perdida la guerra. ¿Se podría decir eso? Claro, a ver, la guerra de desgaste empieza, más que después de Smolensk, empieza tras Moscú. Una vez que no Ok. cae Moscú, que es ya la toma ya que iban a hacer para finalizar la campaña, ya de cara a cuando empieza el 42 ya se convierte en una guerra pura y dura de desgaste, en la que Alemania ya no tiene la capacidad de concluir la guerra con una sola acción, con una sola campaña, con una sola operación, sino que ya se requiere, pues sí, hacer operaciones menores pero que por muy bien que salga, como por ejemplo lo de Stalingrado, o sea, por muy bien que salga que Alemania hubiera conquistado Stalingrado y hubieran conquistado el petróleo del Cáucaso, la campaña no, la guerra no hubiera terminado ahí. Alemania hubiera adquirido una mejor posición, pero ya no se pretende ganar la guerra con una sola campaña. Cosa que sí se hizo en Polonia, cosa que sí se hizo en Francia, cosa que sí se había hecho en Barbarroja y demás, pero aquí ya no hay capacidad. Eso por un lado. Y luego está el otro tema de de la infravalorización. Realmente los alemanes tenían motivos para, es que realmente tenían motivos para pensar que la Unión Soviética se iba a venir abajo. Recordemos que Stalin había purgado al Ejército Rojo en el año 37-38, había descabezado al Ejército Rojo, se había cargado a casi todos los oficiales generales de alto rango. Las campañas de la Unión Soviética en Finlandia fue pésima, pese a enfrentarse a un enemigo muy inferior que era Finlandia en el invierno del 40, em, bueno, el invierno del 39 al 40 me refiero, fue pésima. A duras penas pueden con Finlandia después de sufrir muchas bajas. Y bueno, y luego también los alemanes pensaban, que esto ya pues, lo podemos especular más o no, pero lo que los alemanes pensaban es que el comunismo de Stalin tenía subyugada a toda la población de los países que acaparaba la Unión Soviética y pensaban que de alguna manera era población que estaba deseando de quitarse a Stalin de encima, por lo cual ellos mismos se iban a levantar en contra de Stalin. Y eso pues no pasó. No pasó también por culpa alemana, porque los alemanes, digamos, tal vez podrían haber jugado el papel político de decirle a la población soviética, venimos a liberaros de Stalin. Y a partir de ahí le hubieran dado a la gente una opción de decir, vale, pues si nos vamos con los alemanes vamos a estar mejor que con Stalin. Pero el problema es que los alemanes no ofrecieron tampoco esa alternativa a los Eso es soviéticos. curioso lo que menciona Sergio, porque Mm, fue una baza que sí se jugó en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando los claro. alemanes inducen a Lenin a mandarlo allá a San Petersburgo
como agitador y se desencadena toda la revolución rusa y cae el zar y la Rusia imperial admite su derrota, es curioso que en esta Segunda Guerra Mundial no se usa esa base. Entonces, ¿tienes una idea de por qué no jugaron esa carta? Sí, sí, no me sale la palabra, mm, ¿cómo lo diríamos? ¿Autosuficiencia, tal vez? Sí, no, por ¿Arrogancia? desprecio. Eso, por arrogancia, perdona, por arrogancia. Fue simplemente y llanamente por arrogancia y por desprecio al enemigo. Los alemanes consideraban que no necesitaban jugar ninguna baza porque su ejército era capaz de derrotar al ejército rojo ampliamente y a partir de ahí el Estado soviético, que ellos consideraban como un Estado primitivo y un Estado, pues eso, de terror y que la gente enseguida se iba a levantar contra Stalin, pues finalmente eso no pasó. Hay un informe de Halder que era un alto general alemán, que básicamente dijo, nos hemos cargado, o sea, no, perdón, habíamos estimado, antes de invadir a la Unión Soviética, que el ejército rojo contaba con unas 200 divisiones, ¿vale? Bien, pues nos hemos cargado 400, o sea, el doble de lo que habíamos Wow. previsto, y todavía nos sigue poniendo esta gente divisiones en el campo de batalla. Añade, obviamente no son divisiones tan bien equipadas ni tan bien entrenadas como las que acabamos de derrotar, pero aún así tenemos que derrotarlas. Y nuestro ejército de ahora, pasado unos meses después de la invasión, no es el mismo que el que la comenzó, porque ya han sufrido mucho desgaste durante estas semanas anteriores, durante estos meses anteriores. Por tanto, que esas divisiones soviéticas que encontramos sobre el terreno sean inferiores a las que ya hemos derrotado, en el fondo se ve compensado porque las nuestras también han perdido capacidad combativa. Entonces, lo dicho, los alemanes no dan una alternativa. Los alemanes cuando plantean la invasión de la Unión Soviética a nivel político, plantean dos opciones. Me refiero en cuanto a lo que hacer con la población soviética. La primera era, pues, sustituirlo directamente por alemanes. Decir, mira, cogemos esta población, nos lo quitamos de en medio, los expulsamos de aquí o se eliminan, ¿no? De determinada manera y vamos trayendo alemanes y ya está. Esa era la opción uno. Y la opción 2 era decir, los vamos a dejar aquí, pero como si fueran nuestros colonos, ¿vale? Poco menos que como si fueran nuestros esclavos para que exploten el terreno, ¿no? En grandes fábricas o en grandes plantaciones de cultivo que estarán dirigidas por alemanes. Entonces, finalmente la opción que se eligió fue la 2, o sea, fue la de dejarlos ahí, pero como trabajadores forzosos prácticamente ya está. Entonces, claro, a la gente no se le da opción, o se quedan bajo el yugo de Stalin o se quedan bajo el yugo de Hitler. Y hay un Ujú. refrán que aquí en España se utiliza, no sé si allí se utiliza, pero dice así, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Entonces, pues, ya Correcto. con Stalin estaban mal, pues, y ya con Hitler iban a estar igual o peor, pues la gente pues al final se quedó con Stalin. Mira, hay una anécdota también muy curiosa y es que Ajá. Stalin, el propio Stalin, claro, Stalin sabía obviamente que había mucha gente que no lo quería en el poder porque pues, se le había ganado a pulso, ¿no? Con todas las matanzas que había hecho y Ujú. obviamente pues sabía que había mucha gente que a la mínima oportunidad iba a intentar generarle algún tipo de revuelta y tal, ¿no? Pero es que no se produce ninguna. No se produjo ninguna. Únicamente ya cuando los alemanes están a las puertas de Moscú, o sea, pero cuando están a las puertas de Moscú, que Moscú, por cierto, tenían un montón de divisiones de la NKVD, que la NKVD, por decirlo de alguna manera, pues es como la policía secreta, Ujú. Ujú. más ideológica del partido, ¿no? Voy Ujú. a, voy a decir una barbaridad, pero bueno, sería como el equivalente a las SS, o sea, son unos Ok, militares más politizados, ¿no? Más ok, fanatizados, ok. para que se entienda simplemente, no es exactamente eso, pero bueno. Y las tenía precisamente para protegerse de un posible levantamiento interno. Y finalmente lo único que se produjo cuando los alemanes llegan a Moscú fueron algunas revueltas, pero no fue ni por temas políticos, fue por la escasez de alimentos y tal, y algún agitador, alguna manifestación, pero de carácter menor, que cuando Stalin es informado de, oye, mira, hemos tenido unos disturbios por tal, tal, no sé qué, ya están suprimidos, claro, y con todos los cabecillas ejecutados. Y Stalin, cuando leyó el informe, dijo nada más. O sea, esto solo, o sea, como que él
se había imaginado que iba a ser mucho Esperaba peor. algo Y cuando lo más. leyó dijo, esto solo, dijo, pues esto, madre mía, pues si al final no ha pasado nada. Yo que tenía miedo y tenía aquí a muchas unidades preparadas, y al final esto que ha pasado era lo mínimo que podía pasar. O sea Ujú. que no sufrió ningún tipo no Ok, sufrió ningún atentado, como Hitler sí que sufrió un atentado, ¿no? En el ajá, sí, sí, 44, sí. Stalin no, nada. La Todo el Operación mundo, Valquiria. efectivamente, a Stalin, todos los generales cumplieron a rajatabla con la orden, todos los soldados se mantuvieron en sus puestos, se sacrificaron a miles y a miles y a Digamos que miles. ahí sí Stalin cosechó los frutos de las Sí, purgas previas que había hecho, yo creo, ¿no? Porque había desatado tal terror eso es. que el generalato estaba alineado con Stalin, ¿no? Había pánico por desobedecerle. De hecho, Hitler, cuando está en el búnker, ya cuando cambian las tornas en abril del 45, eh, según comentan los testigos, y así se han recogido en muchos libros, la persona a la que más admiró Hitler al final fue a Stalin, por la capacidad que tuvo para que nadie le desobedeciese y que todo el mundo hiciese a rajatabla lo que Stalin ordenaba, cosa que Hitler jamás pudo hacerlo. Pero bueno, Hitler fue traicionado por prácticamente todo el mundo al final de la guerra. Himmler le traiciona, Albert Speer le traiciona, no cumple con la política de tierra quemada, cosa que la Unión Soviética se había cumplido a rajatabla. Goering, Goering, ¿no? prácticamente también. Todos sus generales, el general Busse, comandante del noveno ejército, no entra en Berlín. ¿Dirías que Steiner, Rommel también lo traicionó? bueno, sí, Rommel no está muy claro, pero sí, en cualquier caso, Rommel lo que era partidario es de poner a Hitler para negociar una paz, no de asesinarlo. Lo de Ok, asesinarlo no lo sabía, pero sí, vamos, que Rommel abogaba por una paz. Pero esto ya fue antes, lo de Rommel fue en el 44. Yo me estoy refiriendo en la fase final, final, final. ok, ok. O sea que, vamos, ¿Tú dirías que el 41, sí. antes de Barbarroja, ese invierno del 41, enero, febrero, marzo, antes de la Operación Marita, para atacar a los Balcanes, en ese momento Hitler tuvo la oportunidad tal vez de abstenerse en atacar a la Unión Soviética y dirigirse hacia todo el norte africano y llegar al Medio Oriente? O sea, si convenimos que el problema de Alemania eran los recursos, entre ellos el petróleo, y el petróleo estaba en Oriente Medio, en manos de los ingleses, pasó por la cabeza del generalato decir, vamos a atacar por el norte de África hasta el corazón del Imperio Británico en Oriente Medio como preparativo para atacar a la Unión Soviética para no depender de la escasez de petróleo, o no pasó por la mente de los generales esta posibilidad? No, no, nunca, no, en el 41 no. No. Los alemanes, con los recursos que tenían, pensaban que eran más que suficiente para derrotar a la Unión Soviética. No, no sé. De hecho, todo el tema de los Balcanes y del norte de África, Alemania actúa en parte impulsada por Italia para intentar resolver los problemas en los que Italia se ha metido ella sola. Son naciones completamente secundarias que lo único que hacen es desviar el foco de atención del de la Unión Soviética. Pero siempre va a ser un frente muy secundario, pero muy, muy, muy secundario, el de Italia y el del norte de África. Le viene bien, no obstante, cuando los alemanes se ven forzados a intervenir en los Balcanes, les viene muy bien porque esto se produce unos meses antes, en abril concretamente del 41, es decir, 2 meses y medio antes de la invasión a la Unión Soviética. Y claro, esto le vino muy bien al final, sin pretenderlo, a los alemanes, porque Stalin tenía informes de que Hitler le iba a atacar. Tampoco hacía falta ser muy listo. Estaban viendo que todo el ejército alemán se estaba concentrando en su frontera, y cuando tienes a todo el ejército enemigo concentrando en tu frontera, es por algo, ¿vale? Pero entonces, además de ver lo evidente, eh, por parte de los ingleses le estaban enviando información completamente, pues, exacta de que los alemanes efectivamente le iban a atacar. Y le dieron una fecha, si no recuerdo mal, el 1 de mayo. Le dijeron, no sé si fue el 1 o el 5 de mayo, bueno, es igual. El 1 o el 5 de mayo el ejército alemán va a atacar.
no hay ninguna duda, va a atacar. Y era cierto, era cierto. O sea, la operación Barbarroja estaba prevista a lanzarse en mayo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que como tienen que intervenir en los Balcanes, se retrasa unas semanas, tanto por la intervención en los Balcanes como porque esa primavera había llovido mucho y todo estaba embarrado y necesitaban aguardar unos días más para que el terreno se secase y no fuese pues una dificultad añadida para el avance de los ejércitos alemanes. Entonces, al tener que participar en los Balcanes, Stalin dijo, ¿lo veis? A mí no me iban a atacar. Todo esto es una trampa de los ingleses que me quieren enemistar con Hitler y demás. En el fondo lo que los alemanes querían era atacar primero a los Balcanes. Sí, si me atacan a mí, a lo mejor ya me atacan el año siguiente, pero no este año. Entonces, le sirvió muy bien porque de alguna manera Stalin bajó mucho la guardia pensando que efectivamente los alemanes no le iban a atacar, por lo menos durante ese verano. Por eso cuando atacan los alemanes pillan un poco a contrapié a los soviéticos que están un poco ahí, que no se están enterando del todo de lo que está pasando. Ok, ok. Con Entonces, muchos claro, matices siempre, ¿eh? Sí, ajá, ajá. Ahora, otras preguntas adicionales. sí. A las puertas de Moscú queda claro que la Blitzkrieg, tal como se había planteado, tal como había funcionado en las campañas anteriores, pues ya no funcionó, ya no alcanzó, no se podía seguir depositando la esperanza de victoria en una guerra así, como la Blitzkrieg. El desgaste alemán había sido tremendo. No quedaba claro para el generalato alemán en enero del 42, febrero del 42, que que estaban ya en una fase de guerra de desgaste y que había que hacer una movilización general para poder contrarrestar los inmensos recursos que la Unión Soviética ya estaba movilizando, que a ellos les constaba que estaban movilizando. Mencionaste a Halder. No quedaba claro ya para Alemania que tenían que entrar en una guerra total ya desde enero del 42 o febrero del 42. Pues sí y no. Hubo algunas voces de alarma, como la de Fritz Todt, de la organización Todt y demás, que por cierto, después de tener una conversación con Hitler a principios del 42, donde le dijo que la guerra estaba perdida precisamente porque se iban a meter en una guerra de desgaste, tras esa reunión su avión se estrelló al despegar y murió. O sea que bueno. Pero, a ver, lo que Hitler el problema era que no, vamos a ver si lo explico bien. Hitler ya desde el mes de octubre del 41, octubre del 41, o sea, antes de llegar a Moscú y todo, ya hicieron un gran anuncio, Hitler y Goebbels, donde dijeron que la guerra estaba ganada. O sea, pero que ya dijeron que la guerra estaba ganada, que el Ejército Rojo había sido derrotado, que la guerra estaba ganada y tal. Justo después de hacer ese anuncio, comenzó a caer las primeras nevadas, lo cual luego generó barro y demás, y vino que pues no se cumplió lo que había dicho. Y a partir de ahí ya tuvo pues un descrédito total y absoluto hacia la población alemana que pensando y creyendo en Hitler de que la guerra había acabado, incluso habían quitado su atención en la guerra, porque si ya te dicen que la guerra está ganada, pues ya les daba igual la noticia. Entonces, claro, cuando luego se vio unas semanas más tarde que la guerra no estaba ganada y que el ejército alemán se encontraba retrocediendo en el frente oriental y que además se habían metido en guerra con los Estados Unidos, esto fue un palo muy duro. Fue un palo muy duro para la credibilidad de Hitler. Y ya a partir de ahí, ya si nos fijamos, prácticamente ya no tienen ninguna intervención en público. Pero prácticamente ninguna ya, ni en el 42, ni en el 43, ni en el 44, quitando el discurso que hacía anualmente el 30 de enero por el tema del aniversario de su llegada al poder. Ya Hitler no hace ningún desfile, ningún discurso público, ni absolutamente nada. Es más bien Goebbels el que coge las riendas y el que se encarga un poco de arengar a la población. Eso por un lado. Entonces, además de eso, lo que Hitler tenía miedo en todo momento fue una revuelta interna, ¿vale? Una revuelta interna similar a la de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en un intento de que no se produzca ninguna revuelta interna, él lo que quiso hacer es que la población alemana viviese lo mejor posible y que no sintiese realmente que estaban en guerra. Entonces ellos siguieron confiando plenamente en su capacidad militar, pese a los reveses que habían sufrido en el 41.
llegaron a una conclusión que puede parecer lógica. Es decir, le hemos metido una paliza a la Unión Soviética. Sí, no hemos conquistado Leningrado, no hemos conquistado Moscú, hemos tenido que abandonar Rostov en el sur y tal, pero le hemos metido una paliza. Hemos capturado millones y millones de prisioneros, hemos aniquilado a todo su ejército. Mm, claro, la conclusión lógica es decir, a esta gente ya no le tiene que quedar nada. No le tiene que quedar nada, porque si ya nos lo hemos comido. Sí, hemos perdido por el tiempo, por el invierno, no sé qué, pero ahora nuevamente, en cuanto vuelva a llegar el buen tiempo, presionamos un poco y ya hacemos que caiga ese esqueleto que quedará de la Unión Soviética. Y nuevamente, cuando lanzan esta campaña del 42, aunque parezca mentira, pero vuelve a partir del mismo error que la del 41, salvando la distancia y cada una con una motivación diferente y con un pensamiento diferente, pero al final, digamos que la base es la misma y es pensar que tu enemigo está derrotado. Y nuevamente atacan en el 42, pensando que pues, de una forma más o menos sencillita van a poder cumplir sus objetivos porque ya no tienen a nadie delante, pero nuevamente llega noviembre. em, Se les echa el invierno encima nuevamente, numerosos contraataques soviéticos, el más famoso el de Urano en Stalingrado, y luego también el grupo de ejércitos norte, Estrella Polar, el grupo de ejércitos centro, Operación Marte, los contraataques, se ve que el ejército rojo está lejos de estar derrotado, cada vez es más numeroso, cada vez está mejor armado, y se ve también que Estados Unidos interviene en Europa en noviembre, perdón, en Europa no, en África, interviene en noviembre del 42 en la Operación Torch, y es a partir de ahí cuando ya de cara a principios del 43 ya los alemanes, o por lo menos cuando siempre que decimos los alemanes nos referimos a la cúpula, ¿no? Del Tercer Ujú, Reich, sí, sí. porque la gente, pero es cuando la cúpula del Tercer Reich ya de alguna manera se convence de que sus enemigos están lejos de estar derrotados, de que están más fuertes que nunca y o se ponen las pilas al 100% o no hay nada que hacer. Entonces, Ahora, tú dirías que estos correcto. errores permanentes, porque es como una secuencia permanente ahí, de errores de subestimación, de fallo de cálculo, ¿qué pesó más ahí? ¿La inteligencia alemana era tan mala o era más bien la ceguera ideológica que impedía usar una información que sí se tenía pero no se usó? ¿Qué crees que fue la causa? Porque vemos que la génesis del problema mayor con la Unión Soviética fueron los errores de cálculo. ¿A qué le atribuyes tú más? ¿Fallo en la inteligencia o un dogmatismo ideológico que impedía ver la realidad aunque la tenían enfrente? Pues un poco ambas, un poco ambas. Mm, a ver, los alemanes hicieron como una especie no es un eslogan, es un poco un chiste, ¿no? Pero que básicamente fue así. Ellos al principio decían, la guerra que vamos a ganar, ¿no? La guerra que vamos a ganar, no, no, perdón, la guerra que ya hemos ganado, ¿vale? Que esto es cuando ya Hitler anuncia esto en el 41. Luego ya era la guerra que vamos a ganar. Y luego ya poco a poco eso se fue convirtiendo en la guerra que no podemos perder. O sea, que no podemos perder en el sentido porque como la perdamos, desaparecemos, ¿no? Y fueron como evolucionando hacia eso. Y bueno, realmente hay parte de todo. Hay, por ejemplo, pongo un ejemplo. Esto ya es al final, ¿vale? Cuando ya están los alemanes ya prácticamente arrinconados en su territorio original, me estoy refiriendo ya en enero del 45, que a los alemanes están en el Vístula, ¿no? En Polonia, Varsovia, y ya por digamos, frente occidental, ya han perdido aquí Gran, están ya pues, prácticamente en el Rin, los aliados occidentales, pues Helen, que es el general de inteligencia alemán en el frente oriental, ese hombre, por ejemplo, no para de mandar informes diciendo nos van a atacar, el ejército rojo va a atacar, tienen tantas divisiones, tienen tantos ejércitos, tienen tantos tanques, tantos aviones frente a nosotros, nos van a atacar, nos van a atacar, nos van a atacar. O sea que la información estaba ahí, claro. ¿Cuál era la respuesta de Hitler? Nada, es imposible. Usted está loco. No puede ser que el ejército rojo tenga tal cantidad de tropas y no sé qué. O sea, esa fue un poco la reacción.
Me atrevería a decir que a partir ya mediados del 44, que es una negación de la realidad. Pero la negación de la realidad, se puede ver como por tema ideológico, pero yo más que por tema ideológico, la achaco al decir, es como aferrarse a un clavo ardiendo, diciendo, bueno, sí, esta es la realidad, pero es que si aceptamos esa realidad estamos perdidos. Entonces, alguna manera la tenemos que negar. No sé, para poner un ejemplo que la gente entienda, es como si un partido político se presenta a unas elecciones y todas las encuestas dicen que no va a sacar ningún diputado, pero el jefe del partido, ¿qué va a decir? No va a salir por la tele a decir, no, no nos votéis que no vamos a sacar ningún diputado. Pues no, tiene que pensar, si quiere seguir vivo, que sí que lo van a votar, que todavía tiene opciones de salir presidente y tal. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Pero en plan a lo bestia, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa va a ser la tónica de estos últimos años. Que sí que hay Entonces, informes... ajá, No, ¿concuerdas no, dime, conmigo dime. en que el 41, antes de Barbarroja, hubo una chance, por lo menos, de no perder la guerra si Alemania no atacaba a la Unión Soviética, tenía un pacto de no agresión vigente, y acababan de tomar los Balcanes, ese espacio vital del que tanto hablaba Hitler, pues ya lo tenías toda la Europa continental casi casi dominada, Francia, Mm, Escandinavia, ahora los Balcanes, tenías espacio para crecer, mm, pero la ambición pudo más al atacar a la Unión Soviética. Ahí hubo una primera decisión que evitó, digamos, que Alemania pasara la hecatombe que pasó. Un segundo momento fue no usar la base política al atacar a la mm, Unión Soviética, algo que les había funcionado en la Primera Guerra Mundial, no se mm. usó en la Segunda Guerra No, Mundial, ¿no? Se no. desperdició esa oportunidad. Y Sí. otro punto que yo detecto también es que en 1942, cuando aún tenían a Argelia, Túnez y Libia bajo su control y había la urgencia de ir por el petróleo del Cáucaso, Alemania pudo haber hecho exploraciones en Libia y encontrar petróleo y no tener que lanzarse por el Cáucaso con todo lo que significó eso, pudiendo haber tenido nuevos campos petroleros en el norte africano que todavía controlaba Rommel en ese momento. ¿Qué te parecen esas Sí. posibilidades? A ver, O no las ves posibles? mm, según dicen, no, yo obviamente no soy experto en tema de cómo se hace la prospección de petróleo y demás, pero yo según he leído, en aquella época no tenían ni idea de que en Libia había petróleo, ni tampoco, según dicen, había medios técnicos para saberlo. Entonces, es paradójico, pero que el Africa Corps no tenía petróleo, pero circulaban por auténticas reservas de petróleo bajo sus pies, pero no lo sabían. Entonces, a partir de ahí es una cosa que ellos no podían saber y que obviamente no iban a explorar porque tampoco la sabían. Ahí el tema de todo fue Turquía. Turquía se mantiene neutral durante la Segunda Guerra Mundial y tal vez si Turquía hubiera podido entrar en el bando de Alemania, ya están ahí en el Cáucaso, pues eso hubiera podido suponer también un gran revés para la Unión Soviética. Lo que pasa es que los alemanes fueron tan sobrados, o sea, cuando atacan a la Unión Soviética, es que van tan sobrados que es que no piden ayuda a nadie, ni informan a nadie, ni cuentan con nadie. Mm, Luego sí, luego ya de cara al 42, ¿quién estaba defendiendo los flancos de Stalingrado? Están los rumanos, los húngaros, al norte los italianos, pero porque ahí sí que han tenido que pedir ayuda a todos sus aliados porque ya han visto que ellos no pueden. Y ahí es cuando sí que han tenido que pedir ayuda a sus aliados con tareas entre comillas más secundarias, pero tienen que ir ya sus aliados a apoyar. Pero de cara al 41 no va nadie. Se envían unos voluntarios franceses, unos voluntarios españoles en una división, pero al final son aceptados por el ejército alemán como regañadientes, como diciendo ¿y para qué venís? Si vais a molestar más que otra cosa, pero venga, si os empeñáis, venid y alguna función os daremos. Es un poco así en el 41. De cara al 42 ya se intenta hacer mano de todo el mundo. Y ya de cara al 43 ya los alemanes comienzan a perder aliados Ujú, sin parar. El primero que pierden obviamente va a ser Italia, que sabes que cambia de bando en ujú. septiembre 43, ¿no? del 43.
Y ya, pues obviamente, muchos de los aliados que siguen con Alemania siguen porque no les queda otra. Pero en cuanto los soviéticos llegan a su frontera, también se ven forzados a cambiar de bando. Muy bien. Otro punto, digamos, polémico es que Alemania y Japón, pudiendo coordinarse para acosar a la Unión Soviética, o por lo menos a Alemania le hubiera servido que Japón amagara atacar a la Unión Soviética para retenerle tropas en el este, no lo hicieron. Y curiosamente, los japoneses no le declaran la guerra a la Unión Soviética durante Barbarroja, un poco esperando a ver cómo termina la campaña, entiendo yo. Pero curiosamente, Alemania sí le declara la guerra a Estados Unidos cuando Japón ataca Pearl Harbor. Eso es una cosa media rara. Alemania no había tenido el apoyo de Japón, apoyo concreto, pero cuando Japón lo necesita, Alemania sí le da el apoyo que Japón no le dio. Y además, Alemania se suma un enemigo poderoso cuando pues su drama era la guerra en dos frentes y agregas un tercer enemigo a la Gran Bretaña y a la Unión Soviética. Un poco, ¿tienes una explicación para ese error garrafal estratégico que a todas luces es un error de Hitler en ese momento? Sí, a ver, es complejo, pero mira, siempre se dice que los aliados, bueno, los aliados me refiero de los alemanes, italianos y japoneses fueron los peores aliados de la historia, porque cada uno, se suponía que eran aliados, pero cada uno operaba de forma independiente sin consultar absolutamente nada a su aliado. Entonces, comenzando por Japón, ¿por qué los japoneses no apoyan a los alemanes? Bien, es que los japoneses le preguntan de forma directa a los alemanes, le preguntan, oiga, ¿ustedes van a atacar a Japón? O sea, perdón, a la Unión Soviética. Y los alemanes le dicen, no, no, no vamos a atacar a la Unión Soviética. Esto fue unos meses antes de que se produjera el ataque alemán a la Unión Soviética. Entonces, pues claro, pues si a Japón le dicen su aliado que no va a atacar a la Unión Soviética, pues no van a ser ellos tan tontos de atacarles en solitario. No van a ser ellos tan tontos de atacarles en solitario. Y más después de lo que les ha pasado en Hanjin Gol, que han perdido una escaramuza los japoneses contra los rusos. Entonces, ¿qué es lo que hace Japón? Dice, vale, pues con la Unión Soviética no nos vamos a meter, pues nos vamos a reorientar hacia el sudeste asiático. O sea, pero por simple lógica. Y te digo más, o sea, ese mismo enviado japonés que fue a Berlín a preguntar específicamente a los alemanes si iban a Ribbentrop, si iban a atacar a los soviéticos y que le dijeron que no, a la vuelta, porque volvió en tren a Japón, pasó por Moscú y entonces firmó un pacto de no agresión con Molotov. O sea que es la decisión más absurda de la historia. ¿Por qué los alemanes no avisaron a los japoneses de que iban a atacar a la Unión Soviética? Bueno, principalmente por dos motivos. El primero era porque consideraban que no les hacían falta, número uno. Y número dos, porque si se lo decían a los japoneses sabían que se iba a filtrar el plan, cosa que efectivamente pasó con otra información que luego los alemanes revelaron a los japoneses y que por imprudencia y porque tenían todas las comunicaciones también pilladas los japoneses por parte de los estadounidenses y demás, pues se hubieran acabado de entrar. Entonces, por esos dos motivos no revelaron a los japoneses que iban a atacar a la Unión Soviética. Entonces, a partir de ahí ya no hay coordinación posible. Eso punto número uno. Luego, punto número dos, ¿por qué Hitler sí que le declara la guerra a Estados Unidos? A efectos prácticos ya estaban en guerra. Ya no digamos que era una guerra no oficial, pero a efectos prácticos ya estaban en guerra, Estados Unidos y Alemania, porque me refiero en el Atlántico, la guerra de los suministros, era Estados Unidos la que estaba enviando de todo a Gran Bretaña. Entonces, en el momento en el que yo estoy en guerra con un país y tengo a otro que le está dando todo el armamento para mantenerla a flote, pues es una guerra ya encubierta. Y además que Estados Unidos ya había hecho la reconversión de su industria a la civil, a la militar, si no recuerdo mal aproximadamente a mediados de los años 40. Había empezado ya a transformar su industria de lo civil a lo militar, por lo cual era evidente que Estados Unidos se estaba preparando para la guerra
y solo era cuestión de tiempo de que terminase entrando, aludiendo que los alemanes, como así efectivamente estaban haciendo, pues le habían hundido algún convoy en el Atlántico o lo que sea. Entonces, Hitler sí que le declara la guerra a un Estados Unidos con la que ya a efectos prácticos estaba en guerra, y tal vez la única explicación lógica que se le puede encontrar a eso es intentar que los japoneses le devuelvan el favor. Pero claro, si los japoneses en ese momento ya estaban ocupando, porque la expansión que hace Japón por el Pacífico es brutal y además muy compleja, porque se requiere a la marina, al ejército terrestre, a la aviación, la distancia es muy grande, quiero decir, y son muchos islotes y mucho territorio también en China, en Indonesia y todo esto. Sí, y además que Japón tiene los recursos mucho más limitados que los alemanes, era impensable también pensar que, que un Japón que ya tiene su foco en el sureste asiático y que ya está al límite, que además se acaba de meter en guerra con los Estados Unidos, que no sé de dónde va a sacar fuerzas también para atacar a la Unión Soviética. O sea, es una locura. No No, y obstante, pues además bueno, también se suele olvidar que Japón ya venía atorado por la campaña en China, ¿no? Digamos, Japón ya claro, venía claro, desde el 37 muy desplegado en China, a la cual claro. no había logrado todavía someter del todo, y teniendo ese frente abierto, se mete a la guerra aeronaval en el Pacífico, ¿no? De hecho, Entonces, no. Sí, 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 digo, perdona. entonces muy, muy complicado, ¿no? El escenario, ¿no? Para Claro, o Japón. sea, no tengo el dato ahora mismo de memoria, pero donde más bajas tiene Japón en la Segunda Guerra Mundial no es contra Estados Unidos, es contra China. Pero me parece así de cabeza, pero en torno al 75-80% es una barbaridad así de Wow. las bajas del ejército japonés es en China. Al final, los combates que se producen con los estadounidenses en el Pacífico, quitando así alguna isla importante como Guadalcanal, Saipán, Iwo Jima, Okinawa y tal, quitando esos combates, que sí, pero bueno, el principal es el Guadalcanal, los otros son islas entre comillas menores. eh, los combates aeronavales son combates aeronavales, o sea, las fuerzas que intervienen son muy reducidas. Donde de verdad estaba el grueso del ejército de tierra japonés era en China. Y es ahí donde tienen las bajas. Entonces, ya Japón también llega a un punto que ya estaba sobreestirada. Ahora ya imaginémonos enviando, no sabemos muy bien qué, a, a enfrentarse contra los soviéticos. Stalin sin duda, no era tonto, obviamente, pensaba que Japón le iba a atacar. Una vez que los alemanes le atacan, pensaban que también iba a ser atacada por Japón. Y mantiene a muchísimas divisiones, ¿eh? Y Pero a es una buena muchísimas divisiones. pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Japón atacaba a la Unión Soviética en paralelo con Alemania, en lugar de irse hacia el Pacífico Sur? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido un ataque en Mm, pinza la Unión Soviética? ¿Podría haber colapsado? ¿Qué crees tú? yo creo que posiblemente sí. Yo creo que posiblemente también Esa fue hubiera la gran sido, oportunidad que tanto Alemania como Japón desperdiciaron, tal vez. Podría haber sido. posiblemente sí. El problema de Japón es que no tenía petróleo. Nada, cero absoluto. Ok. Y también un poco la expansión de los japoneses al sureste asiático es también buscando petróleo y recursos naturales. Entonces, vamos a ver, no es que los japoneses hubieran a lo mejor podido hacer un gran avance, ¿vale? Sobre la parte, digamos, sería la parte oriental de la Unión Soviética, pero hubiera sido un ataque importante en tanto en cuanto hubiera atraído fuerzas soviéticas que los rusos no hubieran podido utilizar contra los alemanes. Y esto es mucho especular, pero a partir de ahí tal vez los alemanes hubieran tenido un frente más desahogado contra los soviéticos, que se Porque hubieran los visto japoneses luchando en dos tenían al frentes. ejército Kwantung en esa zona de Claro, Manchuria, que era un claro. ejército, bueno, era su principal ejército de tierra, yo creo yo, ¿no? Más de 1 millón de Mm, hombres, bien sí, armados, ¿no? sí. Podría haber Claro, sido importante. los soviéticos mantienen a gran parte de ese ejército en la frontera en previsión de ese ataque japonés. Pero claro, cuando ven que pasa junio, pasa julio, pasa agosto, pasa septiembre y ven que no les atacan, pues obviamente no van a ser tan tontos los japoneses de decir, bueno, no nos han atacado en el verano y se van a esperar al mes de noviembre, diciembre para atacarnos, ¿no? Entonces ya empiezan a desviar poco a poco
a muchas divisiones. Las más famosas son las famosas tropas siberianas, ¿no? Que estaban precisamente allí y que acuden en masa a la capital soviética y de alguna manera pues son divisiones frescas, son divisiones de élite que entran en juego precisamente contra divisiones alemanas que se encuentran en su peor momento, en su mayor desgaste y su mayor debilidad. Por lo tanto, la balanza se inclina muy favorablemente hacia estas tropas de refuerzo que entran. ¿Crees De que todas la... maneras, Sí, 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 dime. no, De no, no, todas es que maneras. simplemente iba a jugar, que simplemente habiendo tratado un poco más, un poco mejor a la población soviética y haber intentado vender la idea de que venían a liberarle de, aunque hubiera sido mentira, que venían a liberarle de Stalin y demás, y haber hecho que, que los propios soviéticos se hubieran rebelado en contra de Stalin y hubieran formado parte de divisiones auxiliares alemanas desde el principio de la campaña, ya solo con eso tenían mucho ganado. Por lo menos los ucranianos, ¿no? Que venían de haber padecido del Holodomor, creo que tenían Mm, mucho sí, sí, resentimiento. sí. Y bueno, los bálticos también, pues obvio, ¿no? Sí, son los dos principales, tanto los estados bálticos como los ucranianos, pero no jugaron, ya digo, no jugaron esta baza. Pero, a ver, es que hoy en día es muy fácil decirlo, hoy en día es muy Claro, fácil decirlo, porque sabemos todo lo que ha pasado. claro. No sé, voy a hacer no, no me gusta hablar de actualidad, pero yo qué sé, todos los analistas políticos pensaban que Ucrania iba a caer en 2 semanas. Y hoy en día, después de la guerra, cuando se hagan análisis, diremos, no, pero ¿cómo iba a caer Ucrania si tenía tal? Ya, pero eso ya se sabe ahora, pero en su momento todo el mundo da. Entonces, no lo sé. Los alemanes, en base a su soberbia y en base a los pensamientos que tenían, pensaban eso, que la Unión Soviética iba a implosionar, estuvo a punto, pero al final no lo hizo. Y es que además en la Primera Guerra Mundial creo que el ejército alemán llega hasta Rostov, ¿no? Es decir, Alemania, no era raro para Alemania haber llegado tan lejos dentro de la Unión Soviética. Ya en la Primera Guerra Mundial las tropas alemanas llegaron bien profundo dentro de Rusia, me parece, ¿no? Sí, sí, no, no, en la Primera Guerra Mundial los despedazan al Ejército Rojo, o sea, perdón, al Ejército Rojo, al Ejército del Zar, lo despedazan. Y es que eso también juega a su favor. Si es que los alemanes durante el periodo de entreguerras tenían pactos, porque como ellos no podían tener ejército por el Tratado de Versalles y demás, llegaron a un acuerdo con los soviéticos para, pues eso, para ensayar tácticas allí y demás. Entonces, pues bueno, los soviéticos aprendían de los alemanes porque miraban lo que hacían y a los alemanes le permitían desarrollar sus tácticas y demás. Entonces, los dos ganaban. Y lo que veían los alemanes cuando iban allí, en los años 20 a la Unión Soviética, pues echaban las manos a la cabeza y decían, pues, entonces digamos que tenían motivos para pensar que la Unión Soviética pues se iba a descomponer, Correcto. pero no contaban con ese factor de Stalin, de esa capacidad que tuvo mediante el terror, mediante la intimidación, mediante la propaganda, mediante la ideología, lo que le queramos llamar, de mantener ahí a todo el mundo firme y de que, vamos, y de que todo el mundo resistiese hasta el final. Entonces, para ya ir cerrando, la Blitzkrieg alemana falla en la Unión Soviética en Smolensk o por el error de desviarse hacia Kiev o a las Ujú, puertas de Moscú. ¿Dónde crees tú que falla la Blitzkrieg alemana? ujú, ¿Tuvo una chance de ganar? Porque el objetivo era ese, ¿no? Un golpe fuerte, ujú. derrotar al ejército rojo y ya colapsar a la Unión Soviética. ¿Dónde falla la Blitzkrieg alemana? ¿Dónde crees tú que está ese punto de inflexión donde todo cambia? Pues vamos a ver, el Blitzkrieg puede tener muchos significados y demás, es también un término que los alemanes no utilizaban y tiene sus cosas, ¿no? Este término. Pero la forma de operar de los alemanes era derrotar a un enemigo de un solo golpe. Pensemos que Alemania está en el centro de Europa, está rodeada de enemigos, no me refiero a la Segunda Guerra Mundial, sino remontándonos a varios siglos anteriores, y es siempre un país que en todas las guerras pues ha tenido que enfrentar a todo el mundo.
Entonces, claro, si necesitas derrotar a tres enemigos a la vez, necesitas derrotar a uno rápido antes de que el otro le dé tiempo para movilizarse, derrotarlo también y luego un tercero. O sea, lo tienen que hacer todo rápido y todo de un golpe. Y era entonces su manera de operar. Entonces en Polonia lo hacen. En Polonia es una operación. Plan amarillo, pa, una serie de pinzas, tal. Luego perdón, el plan amarillo, el plan blanco. El plan amarillo es en Francia. Luego en Francia, el plan amarillo, tal. Entramos por las Ardenas, embolsamos ahí en Dunkerque y ya está, y ya se cae. Si nos fijamos, siempre lo plantean todo de una operación o varias grandes operaciones, pero que forman parte de una misma. Entonces, realmente, lo que es esta Blitzkrieg no falla en Rusia. Porque los alemanes, como he dicho al principio, su plan era derrotar a todos los ejércitos soviéticos que estaban en la frontera a una profundidad de unos 300 kilómetros. Derrotarlos, aniquilarlos, embolsarlos. Y eso lo hacen. El problema, el problema de la Blitzkrieg en Barbarroja es que después de despedazar al doble de las divisiones soviéticas que ellos tenían previsto, o sea, el doble, todavía le siguen apareciendo en el campo de batalla. Y es ahí cuando ya los alemanes llega un momento en el que, por desgaste propio, por tema logístico, que el tema logístico, claro, cuanto más avanzan hacia el este, su tren logístico sufre más, porque se tiene que expandir y cada vez tiene que hacer más distancia para suministrar a las tropas que están avanzando. Y luego también por condiciones climáticas, o sea, se juntan, es un poco una junta de estas tres. Desgaste de tu ejército, complicaciones logísticas y factores climáticos que también entran en juego. Entonces hacemos una combinación de esas tres junto con que el ejército rojo, lejos de venirse abajo, por mucho que pierda, no para de reforzarse. Es paradójico, pero por más que le quita, es como una hidra, ¿no? Le cortas dos cabezas y aparecen cuatro. Se juntan esos cuatro factores y realmente no es que falle la Blitzkrieg. Lo que falla es el hecho de que, pues, todas sus previsiones y todos los que ellos habían planeado y tal sobre la capacidad combativa del ejército rojo y de su capacidad para recuperarse es realmente lo que falla. Pero, o sea, el objetivo alemán se cumple. El ejército rojo que ellos tenían previsto aniquilar es aniquilado no por uno, sino por dos. El problema es que cuando han hecho un por dos, luego van a tener que hacer un por tres cuando avanzan hacia Vyazma y Briansk, pero ya llega un punto que ya no, que ya sufren ese Digamos que desgaste. abarcó más de lo que podía apretar, o sea, digamos, era un rival donde la Blitzkrieg no podía funcionar, dado el tamaño geográfico, poblacional, de recursos. No había manera de derrotarlo en Básicamente, una sola campaña. resumiéndolo mucho, sí, claro, estudios posteriores, que es lo que han dicho. Pero claro, esto ya cuando ya se sabe todo, es muy fácil decirlo. Decir, no, Ujú. teníamos que haberlo hecho en varias campañas, no solo en una, porque era muy difícil abarcarlo todo en una campaña. Sí, esto lo dijo Manstein, ¿no? Pero claro, esto lo Claro, dijo después, que después es muy fácil hablar. No, claro. teníamos que habernos planteado en el 41 llegar hasta tal punto sin sufrir ese desgaste brutal, que luego nos expuso a ser contraatacados en un momento de debilidad, ¿vale? Propia. Y a partir de ahí, pues haber llegado, no sé, me lo invento, ¿vale? Haber llegado hasta Smolensk, a Kiev y demás, y haber parado ahí. Esperamos, pasa el invierno, prácticamente el ejército alemán no sufre ningún desgaste, y ya de cara al 42 proseguimos otra vez en los tres ejes de avance. Claro, ¿hubiera funcionado eso mejor? Puestos a especular, pues a lo mejor sí, pero o a lo mejor no, porque ya con Estados Unidos a lo mejor mm, nadie sabe entonces si Hitler le hubiera declarado la guerra no a Estados Unidos. Aquí ya entramos, no, aquí nos perdemos ya en cosas que hubieran podido pasar, pero insisto, sí, hubiera sido una opción, como luego se dijo, de que fue muy atrevido por parte alemana y muy arrogante por parte alemana pretender hacerlo todo en una campaña y tal vez, pues si se hubiera hecho en dos, pues hubiera funcionado. Pero insisto, que aun haciéndolo todo mal, con arrogancia, mm, sin miramientos, sin tratar bien a la población civil y tal, casi están a punto, No, y casi. además también la movilización alemana, ¿no? Digamos que es muy tardía y aparte de eso, no se aplicó la estandarización en la producción industrial, ¿no? Eran demasiados modelos,
a la apuesta por armas complejas, a las llamadas armas milagrosas. No sé si nos puedes comentar un poco sobre el tema industrial de Sí. Alemania, lo complejo, digamos, lo ineficiente que fue para una guerra de desgaste, ¿no? Sí, básicamente, a diferencia de la Unión Soviética, que era una, digamos, una dictadura comunista con un control del Estado total, o sea, es Sí, el Estado el que lo marca todo, realmente no hay empresa, no hay nada, es el claro, Estado, o sea, el correcto. que todo. En el Tercer Reich no era así. En el Tercer Reich, sí, el Estado Hitler tenía un poder, pero también había muchos Ajá. poderes. También había muchos poderes que digamos que tenían su cuota de poder. Entonces, el caos industrial alemán en parte se debe a esto. Se debe a que había muchos lobbies, había muchos grupos empresariales que ellos querían su parte del pastel. Y cada uno pues tenía su modelo, su diseño, su carro de combate con unas características y tal, y sus proyectos de futuro y tal. Y era, o sea, y no se pudo estandarizar hasta ya prácticamente el final de la Segunda Guerra Curiosamente, Mundial. entonces, el Estado nazi, a pesar de ser un Estado autoritario, no era un Estado tan centralizado. Tuvo un esfuerzo de guerra muy difuso, muy desordenado. Totalmente, sí, sí. O sea, Hitler, y también lo que le gustaba mucho a Hitler era dividir. Dividir, digamos, a ver si lo explico bien. Divi- em, Generar bandos internos Ujú. que compitiesen entre sí. Es decir, no darle demasiado poder a nadie, sino que cada uno tuviese una función y a partir de ahí como que se peleasen entre ellos. Entonces, todo suma. Eso a nivel político. Luego a nivel industrial, lo que te digo, a nivel industrial, pues muchos lobbies que cada uno quiere imponer su modelo. Hitler también se metía por en medio y cuando estaban a punto de terminar el diseño de un avión o de un carro de combate, se metía él y decía, pues no, yo considero que aquí hay que añadirle tal modificación, una tontería en la mayoría de los casos, lo que llevaba a un retraso para entregarlo porque había que añadir lo que Hitler había demandado. Algunas veces acertó, como por ejemplo con la necesidad de meter un cañón de 75 milímetros largo a los carros de combate, que son cosas que dice uno, bueno, y tiene que venir Hitler, que no es ingeniero, que no es a decirle a un ingeniero que le ponga un cañón de una manera o de otra. Son cosas absurdas, pero pasaban. O por ejemplo con el Messerschmitt 262, ¿no? El primer avión a reacción, que también Hitler dijo, no, esto tiene que ser un cazabombardero, no sé qué, no sé cuánto, y por culpa de unas especificaciones que él quiso para ese avión, que luego no sirvieron para nada y demás, pues se estima que se retrasó más de medio año la aparición del Messerschmitt 262 sobre el campo de batalla, que tal vez hubiera podido tener un fuerte impacto, ¿no? Sobre las batallas. Pues cosas de ese tipo. Luego también para diseñar el STG-44, ¿no? Que es un fusil de asalto, pues también hubo un problema ahí con Hitler porque se empeñaba en que utilizase una munición y no la otra, y todos son cosas de este tipo. Si Se a eso le especula sumamos, también que los recursos que se gastaron en las bombas voladoras mm, hubieran servido más si se hubieran dedicado a fabricar más casas para defender los cielos de Alemania. no, hombre, claro, eso por supuesto, sí, sí, por supuesto. Si en vez de meter eso se hubiera volcado todo al proyecto del MSMI 262, del avión a reacción, sí, sí, claro, sí, sí, eso no cabe ninguna duda. Pero insisto, o sea, es que al final hay que verse ahí. O sea, nadie sabe lo que va a pasar, todo es incierto. Te dicen que un misil no tripulado, que esto es importante, no tripulado, que no necesita tripulación y demás, va a ser capaz de sembrar el pánico en el territorio enemigo y lo va a llevar a una rendición debido al pánico de que unas bombas, unos misiles, que eso es un arma completamente novedosa, que no sabían ni lo que eran, te estalle en tu territorio y yo qué sé, y dices, oye, ¿y por qué no? ¿Y por qué no, sabes? Vamos a apostar por ello. Ya digo, son debates sin duda difíciles. Entonces, Pero Sergio, para resumir, sí. ¿Alemania tuvo alguna chance en algún momento de ganar la guerra o realmente arrancó la guerra sin oportunidad de ganarla tal como estaban los bandos? ¿Qué crees tú? Eh, ¿Hubo algún momento real donde la ventana de oportunidad estuvo ahí para Alemania y por errores no se hizo? Por ejemplo, si hubieran capturado Moscú, no lo sé. ¿Qué crees tú?
yo sé que mucha gente dice que si Stalingrado, que si Kursk, que si tal. Yo lo fijo, ya digo, en la Operación Barbarroja. Los alemanes tenían que haberse mostrado de otra manera con la población civil ¿Sí? y no haber subestimado tanto a su enemigo, no haberse confiado tanto en que ya estaba derrotado prácticamente antes de empezar. Tal vez con esas dos acciones hubiera podido cambiar la cosa. Luego esto tampoco, esto no es conocido, no sé por qué, pero sí que se produjeron numerosas, al menos dos que se sepan, intentos de negociación con los soviéticos. El primero fue nada más atacar los alemanes, ¿vale? Y se hizo con mediación de Bulgaria, en el que Stalin ofreció la paz. Ofreció la paz a cambio de, a cambio de ceder muchísimo territorio. Los alemanes se negaron porque pensaban que iban a ganar. Luego hubo otro intento, que este fue aproximadamente en mayo del 43, justo antes de que se lanzase Kursk. Esto es muy interesante. Yo voy a subir un vídeo dentro de poco sobre este Ujú. tema, analizándolo más, pero también hubo un intento, o sea, estamos hablando de después de Stalingrado y demás, ¿eh? Después de Ok. Stalingrado hay una pugna, no se sabe muy bien qué va a pasar en el 43, si los alemanes van a tener capacidad para volver a atacar a la Unión Soviética o los rusos ya se los van a terminar de comer a los alemanes, no se sabía muy bien lo que iba a pasar, y hubo Ujú. otra negociación en la que entonces ya no era Stalin quien estaba dispuesto a ceder terreno, sino que exigía que los alemanes abandonasen gran parte del territorio conquistado de la Unión Soviética y más o menos quedarse en la línea del Dnieper, ¿vale? En la mitad de Ucrania, y los alemanes dijeron que no iban a renunciar, que todavía pensaban que podían ganar o mantener todo el territorio que conservaban, y esas fueron tal vez dos oportunidades que no para ganar la guerra, pero sí pues para haberse quedado con un buen trozo de la Unión Soviética. Pero al final son paces que no interesan a nadie en tanto en cuanto, pues imaginemos, no, ¿no? O sea, tú llegas a una paz con un enemigo, pero no va a ser una paz duradera, porque es una paz que se va a utilizar como balón de oxígeno para que uno de los dos bandos se siga haciendo fuerte y vuelva a atacar. Entonces, pero sí que hubo esos dos tanteos, ¿eh? Ya digo, aproximadamente Interesante, esa no lo sabía. en Buen julio, dato. en julio del 41 aproximadamente fue el primero y el otro aproximadamente en mayo del 43. Y en ningún caso ni los soviéticos estuvieron... Bueno, en el primero, como digo, los alemanes no quisieron ceder porque ya vieron que todo estaba ganado. Y luego en el 43, ahí fue que ninguno quiso ceder. Ni los alemanes quisieron abandonar el territorio conquistado, ni los soviéticos pues eso, que los alemanes no abandonasen lo que ellos habían exigido. Y es ahí donde se lanza la Operación Ciudadela, Kursk, para ver entonces quién gana, quién va a ser el que lidere, el que conserve la iniciativa operacional en el 43. Pues el que hubiera ganado Kursk, la ganan los soviéticos y ya a partir de ahí la iniciativa operacional pasa ya al 100% a los soviéticos. Pero en ese momento tampoco se sabía lo que iba a pasar en esa pugna. Correcto, Sergio. Bueno, nada, muchísimas gracias, la verdad, Sergio, por tu tiempo. La verdad ha sido para mí muy grato. Sabes, ya te he dicho, siempre admiro tu trabajo. Yo ese paso voy a poner el canal, el link del canal de Sergio aquí abajo en la descripción para todos los que quieran visitarlo. Lo recomiendo ampliamente. ¿Ok? Y nada, esperamos verte aquí, por aquí en una nueva oportunidad, Sergio, con una nueva temática interesante. Y una vez más, muchas gracias. Te mando un gran saludo hasta Madrid y no sé si quieres decir algunas palabras para tus Bueno, seguidores también. yo para cerrar, agradecerte por supuesto tu invitación y simplemente decir que estoy seguro que muchos oyentes pues no estarán de acuerdo, ¿no? Con algo que lo que he dicho. Insisto, o sea, al final es un tema un poco especulativo, Ujú, son opiniones personales. ujú, Yo he intentado ser lo más objetivo posible dentro de lo que cabe ujú. un tema que es de opinión y de especulación. Pero bueno, pues sin más, estoy seguro de que habrá personas que dicen, no, el punto de inflexión fue Stalingrado, el punto de inflexión fue el Alamein, el punto de inflexión fue Kursk, el punto de inflexión fue Normandía, Bagration, tal.
Bueno, es simplemente mi opinión personal y nada, espero que las personas que han escuchado este programa se le haya hecho ameno y hayan aprendido, porque además de especulación y de tal, también hemos metido mucho contexto y pues eso, muchos hechos y explicación de acontecimientos, ¿no? Y de motivos y de porqués y demás, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Perfecto, Sergio. Muchas gracias entonces a todos los que nos han visto. Gracias, Sergio. Hasta la próxima y que tengan buena noche todos. Gracias. Hasta la Muy próxima. amables. Adiós. Gracias.